bienvenido a Nuevo Tiempo, un programa de análisis político de coyuntura nacional. En esta oportunidad vamos a hacer un programa de un análisis general de lo que es la política agropecuaria en nuestro país. En esta oportunidad nos acompaña Emilio Martínez, que es analista y escritor político. Emilio. Buenas noches, Luis Felipe. Va a ser un programa muy interesante. Vamos a hablar de seguridad jurídica de la tierra, de biotecnología, pero antes vamos a la pausa. Primer bloque de Nuevo Tiempo, y tenemos con nosotros invitados de lujo a Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, la diputada Eliane Capobianco y Edilberto Sinaga, gerente de la Cámara Agropecuaria del Oriente. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Querido Emilio, vamos a arrancar con una pregunta que todos los bolivianos en el país se sienten preocupados. ¿La seguridad jurídica de la tierra se ha debilitado? ¿Cómo está en estos momentos? Querido Edilberto, ustedes que están metidos en el tema con la CAUP, ¿nos pueden explicar cómo está la seguridad jurídica? La seguridad jurídica sigue siendo uno de los temas centrales, o que le llamamos en el sector una de las llaves fundamentales para que haya mayor despegue, mayor crecimiento, porque justamente tiene que ver con el tema de las inversiones de mediano y de largo plazo para incrementar los rendimientos. Hablamos de fuertes inversiones en tecnología, que significan créditos de largo plazo. Y ahí, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas? La reversión, la revisión de la FES puede venir por tres causales grandes, porque en el detalle es muy difícil, hay muchos factores que dependen del funcionario, de quién va a hacer la evaluación, dependen de los criterios. Y los tres factores son: el primero, que es el productivo, la producción que tiene que estar cumpliendo, no hay problema. El otro es laboral y el otro es medioambiental. Tampoco no hay miedo de cumplir con los dos siguientes, laboral y medioambiental, pero sucede que es la única actividad donde hay doble sanción por estas infracciones, llamémosle. Si un productor comete una infracción laboral, le sanciona el Ministerio de Trabajo, pero además de eso puede perder la tierra. Si comete una infracción en el tema medioambiental, viene una sanción de otra autoridad, pero también puede venir la reversión de la tierra. Entonces, y además que eso abre un espacio muy grande y criterio de quién va a hacer la valoración en un momento dado. Entonces, el tema de la FES, del cumplimiento, si bien ahora estamos con un plazo de 5 años, una pausa, ya 2020 se cumple y nuevamente volvemos a negociar o a buscar que sea un poco más largo para que permita justamente las inversiones. En ninguna otra actividad, digamos, el propietario pierde su patrimonio por cometer una infracción, todas tienen, pero no hay otra actividad donde un taxista o cualquier otra persona por cometer una infracción, además de recibir todas las sanciones, pierda su medio de producción. Y hay otro factor importantísimo para puntualizar: si bien ahora tenemos recursos, tanto del sector público como del sector privado, en condiciones bastante, podríamos decir, factibles para la producción, tasas de 6, 5%, plazos y amortizaciones adecuadas, en el país el 85% de los productores son pequeños. ¿Y qué dice la norma? Dice que la pequeña propiedad no es sujeta es inembargable. Es inembargable, por lo tanto la mayoría de la gente no puede acceder. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, más que seguridad jurídica en ese caso, es que no está permitiendo que la gente que más necesita acceda o que no llegue a la mayoría de los productores. Justamente, Eliane, un poco siguiendo lo que decía Edilberto, ¿debería reformarse la FES, la Función Económica y Social, con plazos más amplios y tal vez sustituyendo la reversión por sanciones administrativas como multas, por ejemplo? Mire, uno de los temas fundamentales es que estos procesos de reversión son para siempre. Anteriormente, de la modificación de la ley 3545, que modificó la ley INRA, la ley 1715, las personas que tenían sus procesos y que estaban titulados solamente se abandonaban totalmente la propiedad, era una causal de reversión. Sin embargo, con la ley 3545, que es dictada el año 2006, impone este tema, este caso de las reversiones parciales y las reversiones totales, que hacen que los propietarios nunca estén tranquilos.
hay permanentemente una verificación de la función económica social en varios ámbitos. Hay el ámbito del cumplimiento de la función económica social, que es la actividad agrícola o pecuaria que se desarrolla en la propiedad. Quiere decir que siempre tienen que estar cumpliendo mínimamente con lo que exige para que no le quiten parte de la propiedad o toda la propiedad. Hay el tema medioambiental, por ejemplo, lo muestran como un beneficio la regularización de desmontes que supuestamente ha aperturado el gobierno, y sin embargo, toda persona que se haya inscrito en este programa de regularización de desmonte y que no lo está cumpliendo tal como se ha comprometido, también es una causal de reversión, y muchos propietarios no lo saben. Entonces ya están comenzando a ver los procesos de reversión por incumplimiento de estos temas ambientales. Hay muchas personas, por ejemplo, que han hecho un plan de ordenamiento predial que no lo están cumpliendo, también es una causal de reversión. Entonces son otros temas que han ido involucrando para causales de reversión que finalmente pueden perjudicar a muchos propietarios y no lo saben. Y un último tema que también es utilizado cuando les conviene es el tema laboral. También las servidumbres laborales también son causales de incumplimiento de la función económica social y también pueden dar lugar a la reversión. Entonces, y estos sí pueden actuar de oficio. Entonces son muchos temas, creo, que hacen que el propietario nunca tenga la tranquilidad y la seguridad de poder trabajar y producir con tranquilidad. Y es más, también esto perjudica en el tema bancario, porque los bancos, para dar un crédito, tienen que hacer una revisión minuciosa para ver qué riesgos hay de la persona que le están dando el crédito, porque nunca tiene la garantía plena, como dice la Constitución Política del Estado, que supuestamente está garantizado el derecho a la propiedad agraria, y es totalmente falso, porque los propietarios nunca tienen la tranquilidad y seguridad plena de poder trabajar sus tierras. Y el otro tema que es muy serio, que lo hemos hablado muchas veces, incluso el diputado Miguel Ángel Fini presentó una propuesta de ley con relación a las pequeñas propiedades para que puedan acceder al crédito. Es decir, que cada propietario pueda decidir si quiere que su propiedad continúe siendo pequeña propiedad o tiene otras características, porque ahorita se basan únicamente en la superficie y eso no es real. Hay propiedades, por ejemplo, de 200 o 300 hectáreas que son propiedades, empresas lecheras, industrias lecheras, si usted quiere, que no tienen las características, pero que por la superficie no pueden acceder al crédito. Lo mismo pasa con muchas granjas avícolas y con muchas otras actividades que se desarrollan en superficie que son menores y que sin embargo están siendo perjudicados porque los bancos no pueden dar créditos porque según la Constitución son inembargables. Doctora Capobianco, explíquele a la población qué es una servidumbre laboral para que la gente lo entienda. Bueno, está establecida en la Constitución Política del Estado, hay una resolución en la cual ya detalla cuáles son las causales de las servidumbres laborales. Por ejemplo, hay la servidumbre familiar. Si hay algún hijo de la persona que trabaja, del señor que trabaja en la propiedad, o alguna esposa que desarrolla algunas actividades y ayuda dentro de las actividades que se hacen en la propiedad, si no se le paga un salario mínimo, entonces es considerado servidumbre laboral. Si hay, por ejemplo, una relación de padrinazgo, también se considera que es una servidumbre laboral. Si, por ejemplo, el dueño de la propiedad tiene varias propiedades y lleva a los trabajadores de una propiedad a trabajar a la otra, también se considera que es servidumbre laboral. Si hay, por ejemplo, el tema de que se le está pagando en especie, es decir, a veces les pagan con leche, con carne o con alguna otra, también es considerado como servidumbre laboral. Tienen que tener carnet de identidad, todas las personas que trabajan dentro de las propiedades no pueden estar sin carnet de identidad. Si, por ejemplo, algún hijo de un trabajador está en edad de edad escolar y no está yendo al colegio, también se considera que está en servidumbre escolar. Entonces son muchos temas que deben cuidar los propietarios en el tema laboral y por supuesto lo ideal es tenerlos inscritos en la caja, en la AFP, en el Ministerio del Trabajo, que estén con contratos de trabajo, que estén con todos los pagos, las planillas, con todas sus boletas de pago mensuales los trabajadores para evitar cualquier conflicto posterior. Gary, ¿está sobreregulado el agro? ¿Es cuestión de cambiar las regulaciones o habría que desregular, eliminar tantas restricciones o normativas? Yo creo que es importante que el Estado, a través de sus instituciones, se ponga del lado de un sector que es estratégico, el sector agropecuario. Es importante indicar en tal sentido de que las normas existen, pero muchas veces las instituciones fallan. Las normas que queriendo hacer bien algo terminan haciendo daño. Y un tema que no se ha tocado acá es el del avasallamiento. Por la Constitución, por las leyes, el derecho propietario está consagrado en favor del productor. Sin embargo,
como se ha explicado acá, muchas veces la ley se aplica a los que están haciendo bien las cosas y se descuidan en una parte de lo que establece la norma. Pero ¿qué? Con esa cantidad enorme de predios productivos que están avasallados. Recordemos que en el año 2013 teníamos más de 100 predios que estaban en producción y que habían sido afectados por los avasalladores. A través de una cantidad de acciones que se realizó entre el sector privado y público, se logró disminuir ese problema, pero otra vez ha recrudecido al extremo que se han vuelto a poner estos temas sobre el tapete, porque hoy día tenemos más de 30 predios en producción que están avasallados y el propio Estado ha reconocido que tierras fiscales están avasalladas. Existe la norma, existen las instituciones, pero lamentablemente no hay esa empatía, ¿no es cierto?, de que la ley sea pareja para todos. Esta gente afecta al que está arriesgando, está invirtiendo, incluso su patrimonio familiar, pero suelen ser más duros con el que está dentro de la legalidad y a veces tiene una pequeña falla, digamos, relacionada a la ley. Gary Rodríguez es gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, seguramente nos tiene algunos datos, cómo está el comercio de Bolivia con el exterior, cómo ha sido hace 10 años, cómo está ahora, cómo ha sido hace 5 años, cómo está ahora, Gary. Bueno, cuando se compara un largo periodo de tiempo, hay que contextualizar también. Es evidente que hoy día estamos mejor que hace 10 años atrás. Claramente las cifras macro siempre muestran un país que ha avanzado. Pero no hay que olvidar que la situación que se ha vivido por 10 años, de una década de oro, como podríamos llamarle, con precios extraordinariamente altos, ha hecho de que Bolivia destaque en casi todos los sectores, ¿no? El extractivo principalmente, en hidrocarburos, en minerales, pero también en el sector no tradicional, en lo que respecta, por ejemplo, a las agroexportaciones. Sin embargo, en los 2 últimos años, y creo que aquí nos puede aportar Edilberto información que sustente lo que voy a decir, ha habido o un estancamiento o ha habido una declinación de ese avance que se ha dado, pero que pudo haber sido muchísimo más. No solo Bolivia ha aumentado sus producciones, ha aumentado su volumen y el valor de la exportación, lo ha hecho la generalidad de los países en Latinoamérica, pero por el propio diagnóstico de la CEPAL a costa de una reprimarización. ¿Qué quiere decir? Que después de 10 años de una bonanza viene el proceso de desaceleración, la caída de precios y se desnuda un tema que es fundamental para el comercio exterior, como es la competitividad. Ahora, en situaciones de precios bajos, con altos costos de transporte, con problemas de logística, no podemos exportar lo que exportábamos antes, porque los precios bajos no nos permiten absorber ese sobrecosto de transporte que significa estar enclavado en el centro de Sudamérica. Y recurren otra vez los temas de antes, el tema de la productividad, el tema de la logística, del transporte, el costo, las alternativas que tenemos. Y esa caída de la soya, de la chía, ¿va a perjudicar a nuestro agro boliviano? Por supuesto que sí, porque cuando los precios de los commodities estaban altos, uno podía darse el lujo de pagar un flete caro, de vender spot, de contratar un servicio aduanero o una logística de un día para otro, cosa que hoy día no se puede. Cuando los precios en el mercado internacional están bajos, hay que demostrar que uno verdaderamente es competitivo. Y la competitividad está asociada al costo de producción. Y lamentablemente en Bolivia los costos de producción están subiendo. Yo creo que ha tocado un tema, Emilio, muy importante, el gerente del IPSE, que es el tema de avasallamientos. ¿Qué está haciendo la CAO en este tema, querido Edilberto? Evidentemente, como mencionaba Gary hace instantes, hace 4 años atrás teníamos incluso como 150 predios avasallados. Y justamente ahí fue lo que se gestionó, que salga una ley contra avasallamiento, que ayudó, que se hizo un proceso y en el último tiempo habíamos llegado a bajar y ya prácticamente teníamos 10, menos de 10. Pero en estos últimos meses hemos visto un poco resurgir y por eso es que hemos llegado nuevamente a 30.
se están procediendo en estos días al desalojo de unas 3, 4 propiedades. Sin embargo, el resto que tiene que pasar por un proceso, estamos haciéndole seguimiento de que esos procesos jurídicos que no sean tan largos, legales, para que pueda llegar a la etapa final y ya realizar los desalojos. Obviamente lo más difícil y lo más complejo es todo el proceso que implica hacer todos los trámites hasta que ya está, digamos, con una orden de desalojo, y eso a veces pasan meses porque van papeles y vienen y no se logra concretar el desalojo. Gary, mencionabas entre las dificultades el tema logístico. ¿Qué tanto ayudaría al agro cruceño la reactivación o activación finalmente de Puerto Bush para tener una salida al Atlántico? A ver, yo dividiría la respuesta en dos partes. A corto plazo, promovería la mayor utilización de 3 puertos que ya tenemos nosotros en la cabecera de la hidrovía sobre el canal Tamengo. Puerto Aguirre, que data de los años 80, en los 90 se inaugura Puerto Gravetal, y hace 3 años atrás Puerto Jennifer, de la empresa Nutriol, esta última inversión que se ha hecho en agroindustria. Entre esos 3 puertos estamos moviendo por año casi 1,5 millones de toneladas. Más de 1 millón de toneladas de salida, principalmente derivados de soya como torta, harina, aceite, han salido también minerales, y de ingreso 500,000 de toneladas en lo que respecta a clínker, cemento, combustibles, hierro de construcción, contenedores. De tal suerte que a corto plazo nos vendría bien potenciar esta hidrovía Paraguay-Paraná, que la estamos utilizando, poca gente sabe estos datos, pero podríamos utilizarlo más. El propio Estado podría dar el ejemplo y dejar de importar por puertos chilenos y utilizar la hidrovía. En la perspectiva del crecimiento al cual nosotros aspiramos, no nos olvidemos que en el año 2013 nos hemos comprometido con el gobierno a triplicar la producción para el momento en cuando tengamos que estar festejando el bicentenario en el 2025. Ojalá Dios quiera que así sea. La pregunta es, ¿por dónde vamos a sacar nosotros 20 millones de toneladas de alimentos? Sí, con un poco más de 3,5 millones nos estamos atorando, ¿verdad? Entonces creo que ahí la respuesta es definitivamente Puerto Bush. Una necesidad y una posibilidad, además, que data de 1904, cuando hay esta proclama, el memorándum de 1904. Yo pregunto, ¿cuántas decenas de gobiernos han pasado desde entonces hasta ahora y no se lo ha concretado? Entonces, sí. Puerto Bush definitivamente es la salida soberana al mar, en este caso al Océano Atlántico, por aguas internacionales, con una inversión en territorio estatal, territorio nacional, comprobadamente eficiente por los estudios que se han hecho en el campo técnico, económico, financiero, cuenta con la licencia ambiental, hay una posibilidad de financiamiento por parte de China, un ofrecimiento del gobierno italiano, está todo hecho. Lo que hay que hacer es tomar la decisión y una vez más, ¿no?, empatizarse, hacer una lectura lo más cercana a la realidad actual, pero también en perspectiva. Eliane, ¿hasta qué punto traba todo esto una visión geopolítica que está muy centrada en el occidente andino del país? Mire, creo que esa es una preocupación que tenemos todos los cruceños, ¿no? Todo lo que en realidad tiene que ver con mejorar el desarrollo de Santa Cruz, pues lastimosamente no tiene oídas en el gobierno del movimiento al socialismo. Y esto es una realidad que creo que a todos los cruceños nos apena. Nosotros como diputados lo vivimos todos los días, hacemos muchos esfuerzos por tratar de que se desarrolle en política y se desarrolle en nuevas infraestructuras, sobre todo para el tema productivo, porque finalmente ahora que hay una caída tan seria de los hidrocarburos, yo creo que el movimiento al socialismo debería pensar en ello. Debe tratar de potenciar el desarrollo productivo, mejorar las vías de transporte para que puedan haber mejores canales de exportación para los productores, pero sin embargo hasta ahora no vemos eso como realidad y no vemos esa realidad como política para el movimiento al socialismo. Bueno, Emilio, el debate está muy candente. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos. Volvemos con Nuevo Tiempo. Tenemos entrevistados de lujo. Lo tenemos a Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Lo tenemos a la diputada Eliane Capobianco, diputada nacional. Edilberto Sinaga, gerente de la Cámara de
de Agropecuario del Oriente. Hoy vamos a pedir que nos lleven a exteriores. Tenemos una entrevista con el analista político Carlos Chalup. Vamos a la entrevista. La seguridad jurídica de la tierra se ha debilitado en los últimos años. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que sí se ha debilitado la seguridad jurídica de la tierra agrícola en muchos sentidos, ¿no? Se ha debilitado tanto en cuanto a los porcentajes de tierra que la gente puede tener al disminuirla en una pregunta en la constituyente. Se ha debilitado en otros aspectos como, por ejemplo, en el tema de que se han incorporado muchos elementos laborales, ecológicos, que pueden afectar a la propiedad de la tierra. En todos estos aspectos se ha atacado el sentido de propiedad a un límite que yo podría decir que hoy no existe propiedad agrícola en términos de propiedad. El mundo moderno funciona por propiedad, los países exitosos tienen propiedad. Ya lo decía hoy el presidente de la CAO, el actual presidente lo decía en su discurso inaugural de su gestión, que los agricultores van a buscar la propiedad plena de la tierra, porque una propiedad retaseada no existe, o es propiedad o no es propiedad. Bueno, yo no sé qué es eso de la FES, la verdad es que yo no lo entiendo, la FES para mí es algo extraño, es algo como que, voy a dar un ejemplo, para que la gente mejor entienda, es bueno comparar con la propiedad urbana. Si yo tengo una propiedad y en la parte de atrás no la tengo construida porque tengo un proyecto futuro de construcción, imagino que si alguien viene y me verifica y no estoy usando la parte de atrás, me la quitan porque no la estoy usando, y motivos de ese tipo, o motivos laborales, u otros motivos que me pueden revertir la tierra. Esto ha convertido a la tierra en un usufructo. Los propietarios de la tierra en realidad no son propietarios de la tierra, son solamente personas a las que el dueño Estado les ha dado usufructo de la tierra por un tiempo establecido, que en este momento es de 5 años. Esto solo permite que venga el comisario del Estado y produzca extorsión. Yo voy a usar la palabra fuerte de la extorsión porque los extorsionan a los agropecuarios cada que hay una de estas visitas. Y es un mecanismo de enriquecimiento de estos personeros del Estado que, usando todas estas argucias, extorsionan para mantener a la gente en el derecho de seguir operando dentro de sus tierras, en teoría, tierras propias, que no lo son. Escuchábamos a Carlos Chalup con su opinión sobre el tema de propiedad de la tierra. Ahora, Edilberto, ¿cómo han sido las últimas 2 campañas agrícolas en Santa Cruz? Vamos a decir las 4 últimas campañas. De 2014 a la fecha, la superficie cultivada en Santa Cruz no crece. Y como la superficie cultivada de Santa Cruz significa el 70% de la superficie cultivada del país, tampoco el país crece. Entonces, ¿qué factores hay o qué problemas tenemos? Hemos tenido ciertos factores climáticos. Pero además de factores climáticos, desde 2015, cuando Brasil empieza a acelerar la devaluación de su moneda, hemos sentido una competencia desigual, pero totalmente. Y a partir de ahí se inicia un incremento de las importaciones de alimentos. Por ejemplo, hay uno de los cultivos que es el más golpeado, es el caso de arroz. Desde esa época hasta la fecha, solamente se cosecha hasta un 70% para el abastecimiento interno. Antes éramos exportadores de arroz y hoy no estamos cubriendo el mercado interno, pero no se siente eso porque estamos consumiendo arroz brasilero barato todavía y argentino. En algún momento se van a recuperar y ahí vamos a tener dificultades. Ese es el resumen que yo puedo hacer de que podríamos haber, el sector agropecuario tiene capacidad para duplicar o triplicar la producción. Y si pudiéramos hacer o si habría algunas medidas o algunas cosas, no necesariamente tenemos que esperar el 2025 para llegar a cifras altas, se puede. Pero el tema, hay cosas cada vez, por ejemplo, como el caso de biotecnología, que Brasil ocupa el 2º lugar y Argentina el 3er lugar en biotecnología. Y por lo tanto estar con una frontera amplia de vecinos, con unas potencias tan grandes en producción de alimentos, es muy difícil defenderse.
es difícil pensar que nosotros vamos a protegernos de eso y que no vamos a consumir. La realidad demuestra de que cada vez que importamos más alimentos es producto transgénico. Ese es otro factor que está afectando a nuestros productores. Y ahí agregándole al tema del arroz, el maíz es un cultivo que ya los productores se resisten a sembrar porque no es factible. Los costos ya no cuadran con los rendimientos que tenemos por la cantidad de veces que hay que aplicar, digamos, para plagas determinadas. Entonces, esa es la realidad, un estancamiento en el tema de superficie cultivada, y solo el crecimiento se refleja o que reemplaza a estos cultivos que están decreciendo, que no están creciendo, el tema de soya. ¿Por qué? Porque la soya tiene un mercado internacional muy amplio que permite que hasta con cupos uno pueda exportar o pueda comercializar. Yo veía que Gary tiene aquí algunas fotografías sobre plagas que han afectado en las últimas campañas y que tal vez con biotecnologías se podrían haber enfrentado mejor. En realidad, esta es la constatación de una realidad en agro cruceño. El año pasado, de las 320.000 toneladas de maíz amarillo duro que esperaban cosecharse, se perdieron 182.000 toneladas. ¿Por causa de qué? Por el gusano cogollero y la sequía, que alimentó al gusano cogollero para que todavía se reproduzca mucho más y ataque al maíz, como en este caso, por ejemplo. Este insecto lo hemos encontrado en casi todos los predios, en el este, en el norte, en el cultivo de invierno, y nosotros vemos cómo este gusano ataca al cogollero, al cogollo de la planta, no deja que la planta se desarrolle, por lo tanto no echa mucho fruto, digamos, por decir así, pero además se instala dentro de la mazorca, come los granos, por lo tanto baja la calidad del producto, el gusano defeca, se generan hongos, los hongos producen micotoxinas y esas micotoxinas las consume el pollo y lo consume la población. Choclo que nosotros abríamos, encontrábamos el gusano instalado, pese a que estas plantaciones fueron fumigadas no una o dos o tres veces como es normal, queriendo matar al insecto, sino 5, 6, 7, y nos han contado que hasta 10 veces, para querer evitar este desastre y tener esta mala calidad del producto. Fíjense el tamañito, no desarrollado y además impactado, frente a otras realidades que, como esta, nos ofrece la tecnología. ¿Esto es en qué país? Esto es Argentina, este es un maíz genéticamente mejorado, vital, con mucho grano, sin problema de hongos, sin problema de veneno por la fumigación. Y este es el maíz que nosotros hemos tenido que importar por 125.000 toneladas, gastando 20.5 millones de dólares entre agosto del año pasado y marzo del presente año. ¿Para qué? Para que el precio del pollo no suba, para tener el maíz que los bolivianos no pudimos producir pese a haber invertido en ello. Qué paradoja, Emilio, que hayamos tenido que gastar 20 millones de dólares para llenarle los bolsillos a los agricultores argentinos, mientras nuestros agricultores estaban quebrados, estaban endeudados y en muchos casos sin capital para rehacerse a través de una nueva siembra y una cosecha. Entonces, esto es lo que la biotecnología ofrece. Ofrece un grano, una semilla genéticamente mejorada, modificada, para que sea resistente al ataque de los insectos. Ahora, ¿qué diferencias hay entre la normativa que rige el tema de transgénicos en Argentina y la de Bolivia? Bueno, que en la Argentina las normas de regulación de bioseguridad permiten el desarrollo de estos eventos, también resistentes a herbicidas, para enfrentar de mejor forma la lucha contra las malezas, ¿no es cierto? O para modificar genéticamente un producto y hacerlo más resistente a la sequía. Por ejemplo, Brasil ahora, hace 4 días atrás, acaba de anunciar que lanza comercialmente una caña resistente al ataque de la broca. Pero acá en Bolivia hay una campaña contra los transgénicos. ¿Cómo ustedes están enfrentando eso? Solamente con las armas nobles de la verdad y de la información frente a la mentira, al engaño, al temor.
que infunden estas ONGs que están ligadas a otras ONGs del Alberto exterior. quiere opinar sobre el tema. A ver, hay que precisar algunos detalles. Hay que precisar algunos detalles en el tema este que se viene muy fuerte. Cuando uno mira la cantidad de productos que está liberando Argentina y Brasil, realmente nosotros tenemos solamente el evento de soya, que es el primero. Y ellos vienen utilizando el tercero o el cuarto para graficar un poco cómo es, o sea, contra insectos, contra malezas y hasta ya están trabajando con el tema de hacer más resistentes a la sequía, o sea, la misma semilla. Pero aquí hay un riesgo, hacía referencia Gary al tema de la caña de azúcar, y hace 2 años, casi 2 años atrás en Argentina se liberó de manera ya comercial la papa transgénica. En muchos casos se ha dicho que los transgénicos eran para cultivos extensivos, industriales. Sin embargo, la segunda etapa y lo que está empezando en el mundo son las hortalizas, las verduras y las frutas, ¿no? Y que no necesariamente ya son de grandes productores. Argentina ha dado un paso importante. En este momento se encuentra en proceso de multiplicación la papa transgénica y luego se vienen varias hortalizas. Entonces, nosotros tenemos problemas en este sector específico. A veces nos ingresa de Perú o a veces de Argentina. Y hemos visto varias veces a los productores de acá de los valles protestar y hacer problemas porque se inundaban de papa argentina los mercados. Entonces, es cuestión de tiempo y no muy largo, porque puede venirse una arremetida de papa transgénica, porque el rendimiento de Argentina sin transgénica es 30 toneladas por hectárea. El nuestro es 5 toneladas por hectárea nacional. Entonces, con transgénica va a subir 35, 40, algún parámetro de esos van a tener. Ojo, y luego se vienen otras hortalizas que por tema estratégico los países mientras que no lanzan, no se hace público. Y hay un pequeño detalle. Argentina es el tercer productor de transgénico del mundo y es el segundo de orgánico. 3.3 millones de hectáreas de productos orgánicos cultiva Argentina, o sea, casi la misma superficie nacional que de nosotros es 3.6 toneladas. O sea, tiene avanzadas las dos tecnologías en paralela y no tiene problema. Liliana quería opinar y después vamos con Gary inmediatamente. Bueno, yo simplemente hacer una puntualización. Yo hablamos hace un momento de las políticas que deberían haber a favor del sector agropecuario. No hay políticas reales para frenar el contrabando. Hay mucho contrabando de países como la Argentina, como Brasil, que prácticamente no hay ningún freno para el contrabando y no hay ninguna política que les permita a los agropecuarios poder desarrollar la biotecnología más que solamente en el tema de la soya. Entonces eso pone al sector agropecuario en una situación tan desventajosa que hace que cada vez sea más difícil y más complicado que puedan trabajar. ¿Por qué? Por los costos, por el contrabando, o sea, porque prácticamente no hay seguridad de la tierra. Entonces, si vamos sumando, son una serie de factores que cada vez inviabilizan más el trabajo del sector agropecuario y eso se refleja en que no hay crecimiento del sector agropecuario real, como debería haber o como quisiéramos. Entonces, realmente creo que todos estos factores debemos sumarlos y por eso es que yo les decía, es lamentable que no haya una política real favorable al sector agropecuario. Vemos, en realidad, para mí son parches, digamos, que una ley que regulariza el desmonte, pero donde más allácito dice que va a ser un proceso de reversión, no son políticas reales de apoyo al sector agropecuario como realmente lo necesita y se necesita para el futuro del país, de los bolivianos, porque estamos hablando de dos temas. Uno es la exportación, pero también la seguridad alimentaria. ¿Qué comemos los bolivianos? Depende de los sectores agropecuarios y no quiere entenderlo hasta ahora el movimiento del socialismo. Eliane, ante la caída de los ingresos del gas, ¿el agro puede ser una solución para subsistir para Bolivia? Yo creo que es la mejor solución, es la mejor solución. Y si no son conscientes de eso, el movimiento del socialismo, porque no tiene una visión verdadera de lo que significa el sector agropecuario para todo el país. Decíamos hace un momento, es seguridad alimentaria para todos los bolivianos, pero también es la posibilidad de que con las exportaciones se pueda un poco disminuir el impacto que ha tenido la caída del precio de los hidrocarburos para todo el país. Entonces yo creo que si no vemos realmente políticas serias de apoyo a los agropecuarios, modificaciones de leyes que le den seguridad jurídica, que le den la posibilidad de desarrollar biotecnología que sea regulada, entonces si no vemos todos estos aspectos va a ser imposible que se desarrolle realmente el sector agropecuario y se mejore la calidad de la exportación y la calidad de la alimentación que consumimos todos los bolivianos.
Gary quedó con algo en el tintero. Sí, lo que pasa es que Edilberto da un dato de productividad en el caso de la papa. En el caso de la soya, el rendimiento promedio en el Mercosur con la soya que tiene resistente al glifosato, o sea, para combatir las malezas, resistente ahora a los insectos y el día de mañana a la sequía, uno tiene que imaginar un escenario dantesco para nuestro país. Allá, con la tecnología que hoy día ya han desarrollado, tienen un rendimiento promedio de 3 toneladas por hectárea. Nosotros, con mucho esfuerzo, 2 toneladas por hectárea. ¿Qué querría decir? Que si nosotros tuviéramos la misma tecnología, en la misma cantidad de tierra que hoy día estamos cultivando, podríamos tener 50% más de producción. O sea, en pasar de 3 millones de toneladas año a 4 millones de toneladas sin mover un dedo solo, si le permiten al productor utilizar esta tecnología. ¿Qué pasa en el caso del maíz? No llegamos a 3 toneladas por hectárea. Sin embargo, en la Argentina están en 9, 10, hasta 12. En Estados Unidos, 17 toneladas por hectárea. ¿Pero a ¿Y eso qué qué obedece eso? Biotecnología. Biotecnología. Es la mejora del grano, definitivamente. Es que, a ver, ¿qué dice un activista? ¿Qué dice un ONGista? Ese que vive bien, pero que no conoce el agro. Dice, la biotecnología, los productos transgénicos no se han hecho para mejorar la productividad, pero yo les he mostrado exactamente este drama que significa tener esta clase de producción, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos el maíz resistente al ataque del gusano cogollero, no tendríamos esta calidad de maíz. No perderíamos, no sé si me dejo entender, y eso es lo que ellos no entienden. Ellos mienten diciendo, no, la biotecnología no se ha hecho para mejorar la productividad. Ok, dejémoslo entonces en que solamente nos lleven a dejar producir de esta forma. Que nosotros el día de mañana no tengamos 3 toneladas o 1,5 cuando nos ataca el gusano cogollero y tengamos que importar, sino que tengamos 9 o 10 toneladas. Ahora, Eliane habla y dice muy bien de las políticas parche. Creo que la política agropecuaria debería ser integral. Debería atacar todos los temas de política pública, empezando por la mejor tecnología, ver el tema de seguridad jurídica, seguro agrícola, crédito agrícola, infraestructura, mercados, para pensar en grande. Y no solo pensar en seguridad alimentaria, eso es una trampa, porque en este mismo instante tenemos seguridad alimentaria con el maíz, pero exactamente igual que con los gobiernos neoliberales, importando el producto. Nosotros queremos soberanía alimentaria, queremos ser autosuficientes y generar alimentos para el mundo. Y eso se lo tiene que hacer inexcusablemente. Mencionabas a algunos activistas. ¿Hay ONGs sandías que son verdes por fuera y rojas por dentro? Yo lo único que sé es que esa gente no pasa hambre, habla por los productores y no son productores. Dicen proteger el medio ambiente y hasta fuman y lo contaminan. Hablan por los pobres, pero quieren que los pobres sigan en su condición. Porque, claro, con una producción como esta vamos a tener pobres por siempre. Ellos van a tener todavía gente a quien seguir defendiendo, entre comillas, pero con esto se les acaba el negocio. Eliane, mencionabas hace un rato el contrabando. La medida de fondo en ese caso no debería ser cambiar o modificar la política cambiaria, porque el boliviano parece estar muy sobrevaluado. Claro, o sea, tendría que ser una de las políticas. Yo hace un momento cuando conversábamos les decía, a mí me llama mucho la atención porque hay muchas personas que se declaran que están en contra de la biotecnología, pero hay un tema, consumimos todos los días productos de la Argentina, productos del Brasil. La gran mayoría, todo es con biotecnología y hay ejemplos muy sencillos como la leche de soya de Hades, que me acuerdo que cuando discutíamos muchas veces en muchos eventos, yo era asesora de ANAPO, les poníamos el ejemplo, todavía no habían autorizado el primer evento, y les poníamos el ejemplo de algo tan sencillo como la leche de soya de Hades. Y aquí todos toman porque es leche de soya, porque es Hades, y sin embargo sin saber de que todos los productos casi que contienen soya, por supuesto, son transgénicos porque vienen de la Argentina y allá casi toda la producción es transgénica, o vienen del Brasil y casi toda la producción es transgénica. Entonces estamos en un discurso falso, en un discurso en que solamente se está perjudicando al productor boliviano, porque no se le permite utilizar la biotecnología y sin embargo en un caso necesario, como mencionaba el licenciado Gary, pues traen maíz de la Argentina, suplen lo que no hay y todos estamos consumiendo maíz de la Argentina que es
con biotecnología y no estamos permitiendo que nuestros productores la utilicen. Entonces creo que ese discurso falso es el que se debe desmitificar y se debe explicar a la ciudadanía los beneficios que puede tener para la producción, para la seguridad alimentaria, para la soberanía alimentaria, como aclaraba el licenciado Gary, y para la exportación, porque eso significa mejores días para todos los bolivianos. O sea, Eliane, se tiene que liberar la innovación y la biotecnología. Ese es mi criterio, siempre lo he manifestado. Como le decía, yo trabajaba en ANAPO, desde entonces ya con la CAO, muchas veces hemos trabajado con Edilberto, defendíamos este tema en el sentido de que era necesario que se permita el ingreso de la biotecnología, y yo creo que eso no sería tan difícil, bastaría con voluntad política del gobierno, información a la ciudadanía, para que no lo vean como que es algo que está fuera de lugar porque todos los días lo consumimos, esa es la realidad, ¿no? Y poder en realidad implementar y regular el uso de la biotecnología en el país y dejar de perjudicar a la producción y a todos los bolivianos. Está muy interesante el tema, vamos a la pausa y continuamos. Seguimos en Nuevo Tiempo. Antes de continuar con nuestros invitados, vamos a ver otra entrevista en Exteriores con el asambleísta departamental Alcides Vargas. Los datos lo demuestran, vemos a todos los productores, grandes, medianos, pequeños, con una preocupación enorme. Creo que esto de los abayazamientos, esto de la politización del INRA, esto del incumplimiento de deberes de algunas autoridades hace que no solamente sean los empresarios, sino los medianos, los pequeños productores que viven muy preocupados, inseguros con esta situación. Realmente en los últimos años es lamentable esta situación. A pesar que el gobierno quisiera o quiere mostrar que hay seguridad jurídica, etcétera, etcétera, pero en realidad no es así. Realmente hay un avasallamiento no solamente a la propiedad privada, sino a la propiedad colectiva, a nuestras áreas protegidas, a nuestros parques, en fin, entonces es preocupante. Era el asambleísta Alcides Vargas con su opinión sobre el tema. Hoy que entramos en materia, preguntamos al representante de la CAO cuál ha sido la afectación y las restricciones que ha causado dentro del agro, las restricciones que ha hecho el gobierno a las importaciones. Sin duda, estamos viendo resultados de estancamiento, decía yo, en el tema de superficie cultivada. Desde 2014, 2015, 2016 no crece, y hoy estamos ya en la mitad del año y prácticamente no se ve que vamos a tener un crecimiento importante con relación a los años anteriores. Entonces, básicamente serían 4 años de que el sector no crece, y reiteramos que hay bastante capacidad para incrementar la producción. Sin duda, lo que hemos visto en el tema de restricciones es de que las inversiones a largo plazo se postergan, no se vienen realizando, y justamente por eso no crece la superficie cultivada. Y acá hay que puntualizar temas importantes como el tema de la logística internacional. Los contratos son a largo plazo, y ahí nosotros estamos más bien buscando que haya un trabajo del sector público con el sector privado para aperturar mercados, no solamente pedir la liberación de las exportaciones, sino además de eso hacer un trabajo conjunto para que sea a través de la diplomacia y a través de gobierno a gobierno que se logre consolidar mercado, y así los privados hacen la cantidad y la calidad, y el sector público se encarga de lo normativo y de todo lo que es viabilidad para el tema de exportaciones. Esa sería la única forma ya de establecer canales expeditos a países, por ejemplo, donde se ve, países donde demandan cualquier cantidad de alimentos, como es China, como es Rusia, y así sucesivamente, países que tienen una demanda bastante creciente y que se ve que en el largo plazo van a ser los que van a dirigir hacia dónde van los precios de los alimentos. Un reciente informe de la FAO indica que hasta 2025 los precios de los alimentos, tanto de la parte de cereales como de carne, van a ir en ascenso. Y esa es una gran oportunidad, por ejemplo, para nosotros que tenemos tanta potencialidad para producir alimentos y poder aprovechar esos precios. Cuando uno mira con un poco de, qué sé yo, pues un poco de
lo que ha pasado en Paraguay, sus exportaciones creo que están por alrededor de 9.000 millones de dólares en alimentos, y antes Paraguay tenía productividad más baja, rendimientos más bajos que nosotros, y nosotros estábamos en niveles superiores, pero sucede que en los últimos 10 años ha dado pasos muy fuertes. A veces hay crítica en que la distribución del ingreso, pero el tema de que se arregle la distribución del ingreso en Paraguay ya es tema de políticas y eso es el menos. El asunto es que ya ellos tienen la plata. Y Paraguay, ¿por qué uno mira a Paraguay? Paraguay es una superficie menos un poco que Santa Cruz. El 70% es chaco como el nuestro, solamente un 30% es trópico. Y en esas condiciones de dificultades es de que no tiene minería y no tiene hidrocarburos como tenemos nosotros, y sucede que ahora nos lleva en PIB per cápita lejos ya la diferencia con nosotros. Hay una carta pública que escriben 123 premios Nobel defendiendo la agricultura genéticamente modificada. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Un premio Nobel es el más alto galardón que la Academia de Ciencias de Suecia otorga a instituciones y científicos de renombre que han hecho una contribución a la humanidad. Por lo tanto, hablar de 123 premios Nobel, 123 de los mejores cerebros entre 7.100 millones de habitantes que el 29 de junio del año 2016 le mandan una carta dirigida a los activistas de Greenpeace que se oponen a la biotecnología, se dirigen a las Naciones Unidas y también a los gobiernos alrededor del mundo, diciendo básicamente tres cosas. Que dicen, las agencias científicas y de regulación alrededor del mundo han encontrado de manera consistente y repetidamente que los cultivos y alimentos mejorados a través de la biotecnología son seguros, incluso más seguros que aquellos derivados de otros métodos de producción. Nunca ha habido un solo caso confirmado de algún resultado negativo por su consumo en desmedro de la salud humana o animal, y sus impactos ambientales han probado repetidamente ser menos dañinos al mismo y una bendición para la biodiversidad global. ¿Qué dicen 123 premios Nobel? Que los alimentos genéticamente mejorados no son dañinos para la salud, son amigables con el medio ambiente, pero además son buenos para los agricultores, principalmente para los pequeños agricultores. Esos pequeños agricultores que cuando pierden su cosecha quedan endeudados, pierden en muchos casos su patrimonio familiar y no pueden ir y progresar más adelante. Esto es lo que no se conoce. Esto es lo que la gente debería conocer buenamente. ¿Para qué? Para que, como decía Edilberto, Bolivia no esté produciendo 3 millones de toneladas ahora. Paraguay produjo este año casi 10 millones de toneladas. ¿Por qué? Porque utiliza semillas genéticamente mejoradas. Y no solamente en soya ahora, también en maíz, en algodón, igual que el Brasil, igual que la Argentina, igual que 26 países en el mundo que ya han adoptado la biotecnología. En 20 años de esta tecnología, entre 1996 y el 2006, que es el tiempo regulado, cuando comercialmente se han lanzado las semillas genéticamente mejoradas, el área de siembra ha subido de 1.7 millones de hectáreas a 185 millones. Hay en el momento actual 18 millones de agricultores en el mundo que están con esta tecnología y prácticamente todo el mundo los consume. ¿Quiénes pueden darse el lujo de decir quiero orgánico, quiero ecológico? Los que tienen mucho dinero. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros tendremos que importar alimentos transgénicos hasta que se nos deje producir nuestros propios alimentos que, reitero, no dañan la salud, no dañan al medio ambiente y son de beneficio para el agricultor? Gary, una pregunta. ¿Ningún productor en el país está utilizando la biotecnología aquí? Desde el año 2005 está autorizado el uso de la semilla de soya genéticamente modificada resistente al glifosato. El único evento. Este es el único evento, ¿no? Hay decenas de eventos, tenemos uno solo. El glifosato es un herbicida de amplio espectro, para que lo entienda la población, es un herbicida de etiqueta verde, ni siquiera etiqueta naranja, amarilla o roja, ¿verdad? El DDT rojo. Es de etiqueta verde. Tampoco hace daño a la salud, sin embargo, miente la gente diciendo que causa cáncer, etc. Eso es mentira. En 20 años en el mundo nadie ha muerto, no hay un solo caso de muerte
por un alimento transgénico. En Bolivia solo utilizamos uno. ¿Qué es lo que queremos? Más eventos. No solamente este evento que nos ayuda a economizar en la producción de la soya gastando menos en herbicidas, sino también que nos ayude con una semilla que sea resistente al ataque de insectos, a la sequía e incluso hay la posibilidad de darle unas mejores características de rendimiento. Para hacer posibles más eventos, habría que convocar al Comité Nacional de Bioseguridad. La forma que se tiene que hacer, como establece la normativa en Bolivia, efectivamente es que para que se presente un posible evento para su análisis, tiene que ser convocado el Comité Nacional de Bioseguridad. ¿Y eso qué implicaría? Una bioregulación. Implicaría hacer las cosas ordenadamente, para que el día de mañana tengamos semillas de calidad. Y ojo, esto es otra cosa que la gente tiene que saber. Ya no son solo 5 empresas las que hacen biotecnología en el mundo. Hoy día están haciendo biotecnología los gobiernos. Este año, Cuba, el gobierno de Cuba ha entregado una soya y un maíz transgénicos. Embrapa, el año pasado, una entidad del gobierno brasileño ha producido frijol transgénico. Y así, Bangladesh, que tiene en la berenjena a un alimento de consumo cotidiano, o una universidad han producido una berenjena transgénica que es resistente al ataque a los insectos. Entonces, quiere decir que no es un negocio de las transnacionales. Eso es mentira. Esta es una necesidad que la están avalando los gobiernos, las universidades e incluso pequeñas empresas. Eliane, para poder fortalecer el derecho de propiedad y liberar la innovación tecnológica, ¿qué cambios en la normativa habría que hacer? ¿Hay que cambiar la ley INRA? ¿Hay que ir a la Constitución de nuevo? No, mire, yo creo que básicamente debemos cambiar la ley 3545, que es la que modificó la ley INRA. Creo que esa es la base de todo el gran conflicto y toda la inseguridad jurídica que se está viviendo ahora en el país, porque esta ley establece que estos procesos de reversiones parciales que hablábamos hace un momento, la Constitución habla de reversión, pero no habla de reversión parcial como habla esta ley. Entonces creo que deberíamos ver la posibilidad de que se flexibilice el tema de las reversiones, que sea en caso de propiedades que sean totalmente abandonadas y no como es ahora ante incumplimientos parciales del cumplimiento de la función económica social. Creo que ese es un primer punto. Un segundo punto que creo que es esencial es el tema laboral. Creo que el tema laboral debe regularse de manera diferente, no tan exagerado como está en este momento, porque hace casi imposible que pueda ser cumplido en el campo, porque no hay la formalidad necesaria en el campo y es muy difícil que los trabajadores puedan adecuarse. Más que los propietarios, de repente los mismos trabajadores, ¿no? Muchas veces escucho a muchos propietarios diciendo, mi trabajador no quiere que yo le descuente de la caja, de la AFP, ¿no? Entonces realmente es muy difícil hacerle entender a los trabajadores en el campo todas estas exigencias que está haciendo en este momento el INRA. Y otro tema que yo creo que es esencial para el futuro del sector agropecuario es el tema de la posibilidad de que los propietarios de pequeñas propiedades sean quienes definan si su propiedad va a ser inembargable o no, como se constituye un patrimonio familiar en el ámbito civil en este momento. Si yo quiero que mi casa quede solamente para mi hijo, yo tengo que constituirla en un patrimonio familiar y no como está en este momento en la Constitución, que todas las pequeñas propiedades son inembargables y no permiten que accedan al crédito. ¿Y qué ocurre? Muchos de los pequeños propietarios se ven obligados a dar los papeles de sus tierras, muchas veces son engañados, pierden los papeles de sus tierras porque tienen que hacer transferencia porque no pueden embargar. Entonces creo que estos temas son temas muy serios que deben ser modificados para que haya una seguridad. Yo no negociaría el que no sean 5 años, que la reversión cada 5 años ni cada 2 años como está establecido en este momento en el reglamento. Yo creo que debería modificarse la esencia de la reversión. No debería haber reversión más que únicamente para las propiedades que son abandonadas completamente. ¿Para qué? Para que el propietario pueda producir con tranquilidad, trabajar con tranquilidad y pueda tener una seguridad jurídica y pueda acceder a los créditos bancarios y no como ha sido tan complicado ahora que los bancos tienen que revisar los temas ambientales, los temas agrarios, los temas laborales y todo lo que es exigencia en este momento para ver si dan o no dan un crédito a un productor agropecuario. Emilio, interesante el tema, política agropecuaria. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con las conclusiones de nuestros invitados. A explicar las conclusiones de nuestros invitados y de Emilio Martínez. Eliane, ¿cuáles son tus conclusiones para esta política agropecuaria que tenemos en el país? Bueno, como decíamos hace un momento, es importante la modificación de normas para otorgar seguridad jurídica a los propietarios, pero creo que también es esencial que haya políticas muy serias para frenar el contrabando.
Si no frenamos el contrabando, pues es imposible de repente de que se puedan cubrir los mercados internos con la producción de los sectores agropecuarios y, por supuesto, lo que es indispensable es el de abrir nuevos canales de exportación. Creo que esta es una responsabilidad muy grande que tiene el gobierno porque en su momento frenó las exportaciones, las limitó y esto hizo que se frene totalmente la inversión en el sector agropecuario. Entonces creo que son varios ámbitos en los que se debe trabajar en este momento que se expresa en una sola frase, voluntad política. Creo que el movimiento al socialismo debe demostrar voluntad política con un sector al que va a necesitar de aquí al futuro, especialmente por la caída de los precios de hidrocarburos y por la crisis económica que ya estamos viviendo todos los bolivianos. El país ha perdido 6.000 millones de dólares por exportaciones entre el 2015 y el 2016. Hasta el mes de marzo llevamos un déficit en la balanza comercial por 500 millones de dólares. La pregunta es, ¿qué sector puede llenar el vacío que ha dejado el sector extractivo, hidrocarburífero y minero? No hay otra respuesta, se lo digo como economista, que el sector agropecuario, agroindustrial, para convertir a Bolivia en un país agroexportador. Para eso, para que el sector empresarial, como se ha comprometido, pueda invertir 13.000 millones de dólares en la producción agropecuaria y agroindustrial hasta el 2025, a fin de triplicar la producción, pasando de 15 millones de toneladas a 45 millones, cambiando el perfil exportador de Bolivia, de ser primario exportador a ser un país exportador de alimentos con valor agregado, la biotecnología resulta inexcusable. Queremos combatir la pobreza, queremos acompañar la agenda patriótica del gobierno para eliminar la pobreza extrema y disminuir al mínimo la pobreza relativa. El gobierno tiene que ayudar a sus productores, no solo a alcanzar la seguridad, sino la soberanía alimentaria, y eso con buenas políticas. 3 cosas se le pide al gobierno: seguridad jurídica, seguridad de mercados y políticas públicas acorde a la demanda de este sector que quiere invertir más en este país. Bien, yo veo 2 puntos esenciales, fundamentales, Luis Felipe. Hay que fortalecer el derecho propietario. Actualmente el productor prácticamente tiene un usufructo de la tierra, en realidad, una especie de arrendatario del Estado. Hay que volverlo realmente propietario. Y segundo, hay que desregular en materia de innovación biotecnológica. Gracias, Emilio. Hemos escuchado las conclusiones de nuestros invitados. De manera personal, creo que este sector es un sector noble, a la cual se debería dar más condiciones para poder darle solución a la economía de nuestro país. Es el sector que puede poner el hombro a nuestro país y creemos que con el dicho viene el coco, viene la reversión, están perjudicando a todos los productores de nuestro país. Nosotros, en mi criterio personal, creo de que se le debe dar las garantías, se debe desregular el tema de ponerle mucha traba a la gente que tiene propiedades, más bien se le debería dar incrementos para poder ayudar a tener más créditos, puedan tener acceso a los créditos y también puedan ayudarles en el tema de la innovación. Es importante tocar el tema de la biotecnología, que viene a ser una propuesta de nuestros invitados para que este sector pueda salir adelante. Esto concluimos nuestro programa Nuevo Tiempo y lo invitamos a todos nuestros televidentes a que nos vea por los días domingo, lunes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias.